Y hoy quiero hablarte acerca del poder de la oración. Sé que la oración ya hemos hablado y normalmente se escucha que debemos orar. Y es el único medio que tenemos para hablar con Dios. No hay otra forma de poder hablar con Dios, de poder acercarnos a Dios. Es a través de la oración. Y toda la palabra de Dios nos enseña de que debemos orar, de que debemos hablar con Dios. Y me llama la atención lo que dice ahí en Jeremías, en el capítulo 3 y capítulo 33 y versículo 3, donde Dios dice, clama a mí. Él pide que nosotros clamemos a Él. Clama a mí y yo te responderé. Hay algo que tengo que hacer, es clamar. Es un clamor, el clamor no es solamente con la mente, es pedirle a Dios con la mente. Es un clamor que sale de lo profundo de nuestro corazón y lo ponemos en palabra. Algunos le ponen más fuerza, otros con llanto, con grito. Pero de esa manera dice, clama a mí y yo te responderé. Él está dispuesto a responder. Él está dispuesto a orar. Pero espera que nosotros clamemos, que oremos, que hablemos con Él. Y no solo eso, sino dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No solo quiere responderte, no solo quiere darte la respuesta a tu oración, a tu clamor, sino también quiere enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que no conocemos, hay cosas que no son ocultas. Dios las tiene ocultas, pero está dispuesto a revelarnos si nosotros clamamos a Él. Entonces es necesario orar, es necesario hablar con Dios, es necesario tener tiempo para hablar con Dios, porque Él está interesado, dispuesto a responderte, a enseñarte, a revelarte cosas que tú no conoces. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso es lo que debemos hacer. Y a veces es tan fácil orar, es tan fácil hablar con Dios, porque no necesito tener palabras elocuentes o con mucho conocimiento, sino decirlo con palabras sinceras, con mis propias palabras, lo que siento, lo que me pasa. Ser sincero con Dios solamente, y Él va a escuchar nuestra oración. La oración es la herramienta que me ayuda a poder allí ser bendecido, fortalecido en el tiempo de la angustia. Clama a mí y yo te responderé. Ahí en el Salmo dice que Él estará con nosotros en la angustia, te libraré. Él está dispuesto ahí a sacarnos, pero debemos orar, hablar con Dios. A veces nos ocupamos nuestra mente de todas las cosas que nos pasan. Y pasan cosas familiar, nos pasan a nosotros interno, alrededor, lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en la nación. Y todo eso nos desenfoca, nos ocupamos nuestra mente, nuestro tiempo en eso. Y muchas veces no hablamos con Dios, no oramos. Y llega el día, el final del día, y estamos cargados, angustiados, muchos enojados, sin paz, turbados. Pero si yo oro a Dios, allí la paz de Dios vendrá a mi corazón. Por eso necesito orar. Otra de las cosas, que hay un evento que está a punto de suceder, que no sabemos ni el día ni la hora que va a suceder, pero va a suceder. Y Jesús dijo, velad y orad. Orad. Porque es el único medio que tengo para estar relacionado con Dios. Para poder tener comunión con Dios. No puedo de otra manera. Y Jesús me dice, velad y orad. Orad. Si oro, estoy en comunión, estoy en relación con Dios continuamente. La gracia de Dios me fortalece. No es que me evita de problemas. Muchas veces tenemos que enfrentar situaciones, pero el poder de Dios está ahí
para bendecirte, para fortalecerte. Velad y orad, porque va a venir ese momento que nosotros no sabemos cuándo va a suceder, pero que cuando suceda nos encuentre orando, teniendo comunión con Dios en oración. La oración de poder. Dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Cambia situaciones. La oración. Pedro fue a Jope, a una ciudad, y llegó a aquel lugar y se encontró que había una mujer que había muerto. Tabita, que quiere decir Dorca. Y Pedro dice que se arrodilló y comenzó a orar. Y aquella mujer resucitó, cobró vida nuevamente. El poder de la oración. Aun cuando hay cosas que parece que no tienen más solución. Si yo clamo a Dios con toda sinceridad, si clamo con fervor, Dios va a responder. Dios responde. Dios cambia situaciones. ¿Por qué tengo que orar? ¿Para convencer a Dios de algo que Él no quiere hacer? No, tengo que orar a Dios, porque Él está dispuesto a hacerlo, pero me tengo que alinear con su voluntad para que Él obre en eso que estoy pidiendo. La Biblia dice que si yo pido conforme a su voluntad, Él oye mi oración y si la oye, tengo la respuesta. No es que la oración es para convencer a Dios, que haga algo de lo que Él no quiere hacer. No es así. Dios quiere hacer, pero espera nuestro clamor, nuestra oración. La Biblia dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Va a ser hecho, pero debo permanecer en comunión con Él, debo permanecer en la palabra. Muchas veces queremos que Dios se preocupe de cosas que nosotros no nos preocupamos. Le pedimos a Dios y le informamos de cosas para que Él se ocupe. Y Dios quiere que yo esté preocupado y ocupado también. Y eso lo tengo que demostrar en mi oración, mi clamor, con toda fuerza, con todo fervor. Aquí nos encontramos con un acontecimiento, una historia real. Herodes había matado a Jacob, hermano de Juan. Eran discípulos de Jesús, de apóstoles de Jesús. Y el rey Herodes maltrató a algunos de la iglesia y mató a Jacobo. Pero lo que vemos ahí en este pasaje hay un poder político que se está moviendo contra la iglesia. No es lo mismo que sucedía con Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, que la maltrataba, pero era por una convicción religiosa, aunque equivocado, pero él estaba haciendo todo eso por una cuestión de religión. Pero Herodes estaba maltratando a la iglesia y mató a Jacobo por un poder político, solamente que quería complacer a algunos. Y dice que como cuando hizo eso, que mató a Jacobo, y vio que agradó a los judíos, que eso trajo mayor popularidad, mayor fama, hizo que prendiera a Pedro. Fue por Pedro. Ya vio que eso agradó a la gente, vio que eso trajo mayor fama a su reinado, fue por Pedro. Y dice, procedió a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Él quería acabar con Pedro. Él sabía que le había dado resultado la muerte de Jacob.
Él quería que su fama creciera, que todos conocieran de Él. Y como eso había agradado a muchos que estaban en contra del Evangelio, que estaban en contra de la iglesia, entonces prendió a Pedro. Pero solo su objetivo era político, no era religioso, era motivado para que su fama como político creciera en aquel momento. Pero allí estaba la iglesia. Dice que Pedro estaba en la cárcel, rodeado de soldados, con la mayor seguridad de aquel momento. No había poder que pudiera intervenir ahí para sacar a Pedro. Todas las puertas estaban cerradas. Pero hay algo, la puerta de los cielos estaba abierta para poder llegar a Dios a través de la oración. Dice el versículo 5, la última parte, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia se puso de acuerdo y comenzó a orar. Lo que me llama la atención de aquí es que la iglesia de aquel momento no se hizo la distraída, no dio la espalda a esa situación, no se desenfocó, no aprovechó ese momento para decir, bueno, contra esto no podemos, me rindo bajo los brazos. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es aquí donde nosotros como iglesia debemos plantarnos, hermanos y amigos. Estamos viviendo un tiempo difícil, donde todo va creciendo, la maldad y todo va en contra de cosas que suceden, que pasan y que están a punto de suceder. Pero debemos tomar esta arma poderosa, la oración. La iglesia dice que oraba a Dios sin cesar. Se puso a orar. Ya dejó de hacer esa oración a la mañana, al mediodía por los alimentos, a la tarde cuando se iba a dormir. Comenzó a hacer algo más. Ya no oraba solo 3 veces al día. Dice que oraba sin cesar. Da la idea de alguien que se extiende para agarrar aquello que no alcanza. Ese es el concepto de ese sin cesar, que hizo algo más de lo que estaba haciendo. Se esforzó, dedicó más tiempo para orar a Dios a favor de Pedro. Hay muchos hermanos que la están pasando mal. Hay muchos como Pedro que están en situaciones difíciles de revertir. Pero nosotros como iglesia debemos comenzar a orar sin cesar. Sin cesar. Porque Dios va a obrar. Dios va a responder. Dios va a cambiar toda situación. Aunque parezca imposible, aunque parezca que no se pueda revertir, si nosotros miramos lo de aquel tiempo, lo que Herodes decía se cumplía, no había nadie que podía ir en contra de eso. Pero cuando la iglesia comenzó a orar, sin cesar, todo cambió. Dios envió un ángel y sacó a Pedro de aquel lugar. Rompió las cadenas, las puertas se abrían automáticamente para que Pedro pudiera salir. La oración del justo puede mucho. La oración en acuerdo puede mucho. Dios responde. Aunque nosotros no veamos, es como el viento, no sabemos, oramos y no sabemos, pero después vemos los efectos. El viento no lo vemos, pero vemos los efectos. La oración es igual. No vemos cómo se mueve, pero sí vemos los resultados, vemos los efectos. Allí la iglesia estaba orando. No sabía cómo seguía la situación, porque cuando Pedro quedó libre, todos se sorprendieron. No creían que podía ser Pedro, que estuviera en la puerta golpeando. Pero todo sucedió porque hubo una iglesia que comenzó a orar sin cesar. Y eso es lo que debe cambiar en este tiempo como iglesia. No debemos distraernos a lo que está sucediendo. Hemos entrado en un tiempo nuevo, tiempo que nosotros pensábamos que era por un tiempo, por un año. Esto va a empeorar,
y va empeorando, va de mal en peor. Y no quiero ser negativo, no quiero sembrar palabra negativa, solo quiero decirte lo que la palabra de Dios nos revela. Pero para la iglesia, para el pueblo de Dios, dice: yo te guardaré de la hora de la prueba. Pero debemos estar en comunión con Dios, debemos estar orando, debemos estar en relación íntima con Dios. Sí, pero a Jacobo lo mató. Herodes mató a Jacob. Lo mató porque Dios permitió que lo hiciera. Dice su palabra que no se cae un pelo si no es su voluntad. Nada sucede si Él no lo permite. Era el tiempo de que Jacob debía partir de este mundo y partió. Pedro debía mantenerse todavía. Y cuando llegó el momento, Pedro partió. Pero hay cosas que nosotros no podemos dejar de hacer, y es de orar. Aunque hay situaciones que no entendemos, aunque hay cosas que no comprendemos, nosotros debemos orar, porque Dios está dispuesto a responder. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Así como resucitó a Dorca en aquel tiempo, así como levantó a Lázaro de entre los muertos, así como el Señor sanó a gente que estaba enferma, Dios sigue obrando. Pero necesita de una iglesia que ore, que se levanten esos hombres, esas mujeres, esos intercesores. Nosotros somos respuesta a oraciones que hicieron nuestros antepasados. Necesitamos de esas mujeres, necesitamos de esos varones que se levanten a orar, a interceder a favor del pueblo, a favor de la iglesia. Porque hay palabra de Dios, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero necesitamos orar, estar unidos en oración, y Dios traerá respuesta. Por eso vengo a decirte en esta noche que Dios no ha cambiado, que clames, que ore, porque Dios va a orar, Dios va a responder. Dios está dispuesto a oír tu oración. Dice su palabra que Él tiene su oído inclinado para escuchar tu clamor. Por eso te animo en este tiempo. No importa, hay cosas que no entiende. Sí, pero me pasó esto. Habla con Dios. Dios va a obrar en tu vida, en tu casa, en tu familia. Por eso te invito en esta noche, ahí donde estás, que cierres tus ojos. Tal vez hace tiempo que no hablas con Dios. Hablas tanto, pero no hablas con la persona correcta, con Dios. Pasas tiempo con tus amigos, con tus amigas, y está bien, pero hay alguien más importante, es Dios. Él puede cambiar toda situación. Por eso te animo a que comiences a orar, a hablar con Dios. No dejes de hacerlo. Dios cambia situaciones, no lo ha dejado de hacer, lo sigue haciendo. Por eso, ora, habla con Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, doy gracias por este momento, por esta oportunidad de poder estar en tu presencia. Padre, bendigo a cada uno de los que están conectados en este momento y los que se van a conectar. Padre, pido que tu gracia poderosa se manifieste sobre sus vidas, despertando ese espíritu de oración, de clamor. Padre, aquellos que se han dormido, como los discípulos que no pudieron orar una hora con Jesús, que están dormidos, se han despertado en este día por el poder de tu Espíritu, para orar, para clamar, para interceder, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que se han despertado aquellos que están dormidos y comiencen a orar y a clamar y a buscar a Dios. Bendito eres, Padre, bendigo a cada uno de los que están ahí, en la radio, en diferentes plataformas. La gracia de Dios se manifieste sobre sus vidas. Sé que Dios está ahí y Él va a obrar grandemente a tu favor.